Bueno, el segundo tema que vamos a ver en la clase de hoy eh, está referido a el fenómeno que recibe el nombre de separación de la capa líquida. Fíjense que el análisis que hicimos en la primera parte estaba enfocado exclusivamente en un objeto que es una placa plana con, digamos, el eje en la misma dirección que el sentido del flujo. Pero ustedes saben que en la vida real mayoritariamente los objetos no tienen esa forma, sino que fundamentalmente tienen volumen y formas curvas. Entonces, con el propósito de analizar qué es lo que sucede cuando un fluido circula alrededor de un objeto que no es plano, sino que tiene alguna curvatura, es justamente necesario considerar el fenómeno denominado separación de la capa límite. Entonces, vamos a analizar, vamos a analizar un fluido que está circulando alrededor de un cilindro, de la misma manera que hicimos el análisis cuando aplicamos el modelo de flujo invícido. Pero ahora vamos a aplicar el modelo de la capa límite, que como pudimos ver, es un modelo considerablemente más elaborado que el de flujo invícido y nos va a permitir calcular fuerzas de arrastre. Recuerden que dentro de las fuerzas de arrastre tenemos dos orígenes o dos aportes. Uno es la llamada fricción de piel, que va a estar siempre presente y va a ser función esencialmente de la superficie de contacto entre el sólido y el fluido. Pero el segundo aporte, que numéricamente en general es el más significativo, es el arrastre de forma. Perdón. Y este puede ser modificado significativamente cambiando la forma del objeto. Así que entonces vamos a analizar qué sucede cuando un fluido circula por alrededor de un cilindro, pero ahora aplicando el modelo no del flujo invícido, sino de la capa límite. Entonces, cuando este fluido, voy a intentar dibujar acá, cuando el fluido circula alrededor del cilindro, comenzará a desarrollarse desde el punto de contacto eh, hacia, a medida que rotamos, voy a exagerarlo, una capa límite de espesor creciente eh, que eh, este sería el espesor de esa capa límite. Está exageradísimo, ¿eh? El espesor, de espesor creciente a medida que voy rotando en teta alrededor del cilindro. Ahora bien, recuerden que una de las conclusiones más importantes cuando aplicamos las suposiciones del modelo de la capa límite es que la presión no cambiaba en la dirección Z. En este caso, esto es aplicable para la dirección R. El radio, la dirección R será en esta dirección. Entonces, esto implica, nos permitió llegar a la conclusión de que la variación de la presión dentro y fuera de la capa límite deben ser o debieran ser iguales. Ahora bien,
como en el modelo de la capa límite se considera que por fuera de la capa límite el flujo se comporta como invícido, nosotros sabemos, cuando hicimos el análisis del flujo invícido, que la presión tenía una variación que era perfectamente simétrica, ¿se acuerdan? Con una forma de parábola, con valores máximos de presión en los puntos 2 y 4, y con un valor mínimo de presión en el punto 3. Entonces, en base al análisis que acabamos de hacer, dentro de la capa límite deberé tener una variación de presión, o debiera tener una variación de presión como la que existe fuera. Ahora bien, resulta que si yo analizo qué le sucede a un elemento de volumen que está circulando en una región bien cercana a la superficie del sólido, como este que les estoy marcando aquí, sobre ese elemento de volumen van a actuar dos tipos de fuerza. Por un lado, las fuerzas viscosas, que como siempre se van a oponer al movimiento, o sea, van a tender las fuerzas viscosas a frenar el movimiento del elemento de volumen, debido al roce entre ese elemento de volumen y la superficie del sólido. Pero por otro lado, actuando en sentido opuesto, se encuentran las fuerzas de presión. ¿Por qué en sentido opuesto? Bueno, porque cuando yo me muevo desde θ0 hasta θ90, sería en este primer cuarto del cilindro, esto también se cumple para una esfera. ¿Cómo cambiaba la presión? Bueno, la presión disminuía. ¿Recuerdan? Iba esta agrupación que habíamos armado aquí, iba desde 1 a -3, o sea, entre 0, θ0 y θ90, la presión está disminuyendo. Cuando yo me muevo desde 0 a 90, la presión disminuye. Entonces, las fuerzas de presión tienden a impulsar al elemento de volumen hacia θ90 y las viscosas a frenarlo. Así que cuando lleguemos a θ90, lógicamente nuestro elemento de volumen va a tener una cantidad de movimiento menor que si si el fluido hubiese sido invícido. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando me muevo en el segundo cuadrante? O sea, desde θ90 hasta θ180. Estoy moviendo en esta parte. Bueno, como de costumbre, las fuerzas viscosas van a tender a frenar al elemento de volumen. Pero resulta que ahora me estoy moviendo desde 90, θ90, a θ180. ¿Qué pasa con la presión a medida que me muevo en esa dirección? Bueno, la presión está aumentando. O sea que a diferencia de lo que ocurría en el primer cuarto, que la presión era una fuerza favorable al movimiento del elemento de volumen, ahora también se opone. También se opone. Entonces, el elemento de volumen se va a ir frenando y perdiendo su cantidad de movimiento. Ahora bien, este análisis que acabamos de hacer es, dijimos, válido para un elemento de volumen que se esté moviendo en una línea de corriente muy cercana a la superficie del sólido. Si analizamos un elemento de volumen que se mueve en líneas de corriente más alejadas, ¿qué sucede? Bueno, el efecto de la fuerza viscosa no es tan notorio,
porque el roce contra el sólido se va atenuando. Entonces, este elemento de volumen no va a perder tanta cantidad de movimiento y como se está moviendo con mayor cantidad de movimiento que este, podrá transferirle por roce una cierta cantidad de movimiento al elemento más cercano. Entonces, la cuestión es que los elementos de volumen más cercanos se desaceleran, más cercanos al sólido, se desaceleran sustancialmente y llegará a alguna posición entre θ 90 y θ 180, en la cual se van a quedar sin cantidad de movimiento. Cuando hemos llegado a ese punto, el elemento de volumen abandona la línea de corriente que venía pegada al fluido, al sólido, y a ese fenómeno se lo conoce con el nombre de separación de la capa límite. Por ejemplo, supónganse que ocurre, como está graficado acá, en este punto B, o sea, para un cierto ángulo θ, que es este. Entonces, en función del hecho de que los elementos de volumen que están un poco más alejados le transfieren cantidad de movimiento, este elemento de volumen puede seguir moviéndose, digamos, le presta cantidad de movimiento el que está más alejado, y finalmente la presión que teníamos en el punto anterior del sólido A, en lugar de recuperarse en el punto posterior, como sucedía según lo que nos describía el modelo del flujo invícido, bueno, ahora se termina recuperando en función de la transferencia de cantidad de movimiento de los elementos vecinos en un punto C más alejado de este que estaba aquí. Pero, ¿eso qué implica? Bueno, implica que en este punto la presión, llamémoslo D para identificarlo, en este punto D, la presión en D es menor que la presión en C. Entonces, los elementos de volumen pueden ser forzados a retroceder porque la presión en este punto es mayor que en este. Entonces, retroceden y aquí los capta otro elemento de volumen más alejado y se forman estos remolinos, generándose una zona por detrás del objeto, que es una zona de baja presión. Recuerden, aquí tengo una cierta PA en este punto, y recién PC es igual a PA. Entonces, la presión que tengo comprendida en esta región es una presión menor que la presión PA. Entonces, ¿eso qué provoca? Bueno, desde el punto de vista del arrastre, eso implica que ese fenómeno de desprendimiento de la capa límite está aumentando el arrastre que el fluido ejerce sobre el sólido con respecto a si el desprendimiento no existiera. Vuelvo a la transparencia anterior, y entonces, ¿esto en qué se traduce? En que en realidad el perfil la variación, perdón, de la presión dentro de la capa límite, en lugar de ser como lo establecía exactamente
flujo invícido, que es la curva parabólica simétrica en rojo, en realidad, luego o sea, cuando yo me muevo desde 0 hasta 90, me voy encontrando con que la presión va siendo menor que la teórica, debido a esa pérdida por roce. Y cuando comienzo a recorrer el segundo cuadrante, bueno, aquí, por ejemplo, está esquemáticamente representado que en este lugar se produce más o menos en un θ 130 el desprendimiento, y entonces la presión queda constante, y fíjense que en la parte posterior, ¿no?, del cilindro, y fíjense que hay una diferencia de presión con respecto a la que tengo en la parte anterior del cilindro, que es la que genera esa fuerza de arrastre. Bueno, cuando la velocidad aumenta, los efectos de las fuerzas viscosas se incrementan, por lo tanto, los elementos de volumen van a perder más cantidad de movimiento, y el punto de desprendimiento de la capa límite se corre, se desplaza hacia valores cada vez más pequeños. O sea, intento dibujarlo aquí. Supónganse que aquí tengo un cierto Reynolds donde se desprende en este lugar. Estos son los remolinos. Si aumento el Reynolds, las fuerzas viscosas son cada vez más notorias, y entonces el punto de desprendimiento, supónganse que lo voy a exagerar para tratar de marcarlo, que ocurre muy cerca de 90, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la zona de baja presión crece, y por ende la fuerza de arrastre crece. El valor mínimo que se ha visto experimentalmente, al cual se produce el desprendimiento de la capa límite, es de aproximadamente 80 grados. Estos torbellinos, también se ha observado experimentalmente que para Reynolds no demasiado elevados son estacionarios, o sea que se mantienen de manera simétrica, uno por encima y otro por debajo respecto del eje de simetría del sistema, pero si la velocidad se incrementa, los torbellinos se comienzan a inestabilizar, y uno de ellos pasa a ocupar toda la región, y luego el siguiente, el superior, invade la zona del inferior, y viceversa. Entonces, eso genera ondas de compresión y expansión, sobre todo cuando estamos en el aire, es lo que hace, por ejemplo, que en días de viento, en lugares donde no haya mucho ruido ambiental, el viento produce un zumbido cuando pasa por los cables de la luz. Aquí tienen esos vórtices que se conocen con el nombre de vórtices de von Karman. Esta es una foto que está muy buena porque es una isla que es muy pequeña y tiene una montaña. Prácticamente es como si la montaña ocupara casi toda la isla. Entonces, el fluido, cuando hay viento, por ejemplo, en esta dirección, el fluido hace este recorrido, y esta sería la montaña vista desde arriba, y entonces aquí están marcados por las nubes
cómo se van generando los vórtices de von Karman, donde uno, digamos, invade la región del otro, y estos son zonas, les decía, de baja y de alta presión, o sea que esto genera un efecto idéntico al que se produce con una cuerda para generar sonido, ¿no? Bueno, fíjense que este fenómeno que acabamos de describir, de desprendimiento de la capa límite, ocurre en esencia porque los elementos de volumen tuvieron que vencer un gradiente de presión adverso. ¿Qué quiere decir adverso? Bueno, que se opone al movimiento, volvamos aquí, cuando el elemento de volumen tiene que circular en el segundo cuadrante del cilindro, se encuentra con que la presión va aumentando en la dirección del movimiento. Por eso se le dice que es un gradiente adverso de presión. La existencia del gradiente adverso de presión se opone al movimiento del elemento de volumen, es el generador del desprendimiento de la capa límite. Cuando nosotros teníamos una placa plana, no existe el gradiente adverso de presión, la presión no cambia con X, la derivada de P respecto de X es 0, y entonces, por ese motivo es que en una placa plana, con su eje de simetría paralelo al flujo, a la dirección del flujo, no existe desprendimiento de capa límite. Muy bien. Una cuestión, y acá vamos a precisar un poquitito más el nombre del arrastre de forma. Recuerden que dijimos, disculpen que vuelva para atrás, pero así aprovechamos los dibujos, dijimos que los elementos de volumen que están más alejados le transfieren cantidad de movimiento a los más cercanos al sólido, y entonces de esa manera pueden ser arrastrados. Ahora bien, si nosotros cambiásemos la forma del objeto, por ejemplo, dándole una forma como esta, ¿qué sucede? Bueno, sucede que este gradiente de presión, en realidad, en lugar de ser tan abrupto, uno lo puede hacer mucho más suave. Entonces, la fuerza que se está oponiendo es mucho menos importante, y puede llegar a ocurrir que el elemento de volumen bordee todo el sólido sin que se produzca el desprendimiento de la capa límite, o que sea un desprendimiento mínimo. Eso es lo que ha dado lugar a las denominadas formas aerodinámicas. Fíjense, aquí están representados esquemáticamente 4 formas. Una es una placa plana, pero observen la diferencia entre la placa plana con su eje de simetría paralelo a la dirección del flujo, donde no tengo gradiente adverso de presión, y esta placa plana que es como esta igual, pero lo que tiene es que el eje de simetría está colocado a 90 grados. Bueno, ahora lo que genero es un gradiente de presión brutal, un gradiente de presión adverso brutal, con lo cual el punto de desprendimiento directamente está
en esta zona, que es lo que se ve aquí, y toda esta región es una región de torbellinos con baja presión, y por lo tanto tengo una enorme fuerza de arrastre ejercida sobre la placa colocada a 90 grados del flujo. Si a esta eh, resistencia que ofrece el objeto se le da el valor del 100%, cuando pasamos a un cilindro o a una esfera, bueno, puede ser que a igual valor de Reynolds, ¿no? Para comparar, el punto de desprendimiento esté en un lugar como este, con lo cual la zona de torbellinos y de baja presión es más pequeña, y la resistencia ofrecida por el sólido cae a la mitad. Ahora, si empiezo a cambiar la forma del sólido y haciéndolo alargado en la región posterior, entonces disminuyo el gradiente adverso de presión, y fíjense que este objeto tiene una caída de la resistencia al 15% respecto de esta placa. Mientras que este otro, que es bien aerodinámico, tiene casi despreciable desprendimiento de capa límite, y el arrastre de forma representa el 5% del que se experimenta con una placa a 90 grados. Por supuesto que cuando yo trabajo con una forma aerodinámica, alargando la forma del objeto, esto me trae como consecuencia que estoy aumentando la superficie de contacto, la superficie mojada, se llamaba también, de contacto entre el sólido y el fluido, lo cual va a hacer que aumente la fricción de piel. Pero recuerden que numéricamente el arrastre de forma siempre es más importante que la fricción de piel, así que igualmente, si uno quiere disminuir el arrastre, bueno, es conveniente trabajar con formas aerodinámicas. Este grafiquito solamente es para mostrarles cómo fueron cambiando los diseños de los autos, y en los primeros autos, que estamos aquí entre 1920 y 1930, tenían un coeficiente de arrastre que estaba en 0,8 más o menos. Mientras que en el año 2000 están alrededor de 0,14. Simplemente cambiando la forma del el automóvil, que en definitiva es un objeto que avanza sumergido en un fluido que es el aire.